función transferencia. ¿Mm? Habíamos visto recién este caso del lector óptico, que pasivando sin tener en cuenta la entrada de perturbación, solo teniendo en cuenta esto, vemos que claramente tenemos un esquema de este tipo. G era la transferencia entre la tensión y la posición. Acá poníamos en controlador, que era la transferencia entre el error y la entrada, y esto va en un lazo de realimentación negativa, donde esta R ahora es nuestra entrada de referencia. Bien. También ustedes me habían dicho, por lo menos algunos compañeros, que entendían cómo obtener la transferencia entre R y la salida si tengo las transferencias que participan del lazo, que era de esta forma. Sí. Bien. Ahora, puede pasar que yo tenga también una transferencia acá, en el lazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo la transferencia entre esto y esto? Bueno, acá también se puede hacer fácilmente. ¿Cómo sería el procedimiento? Si yo quisiera hacer las ecuaciones y ver cuánto me da la transferencia que es I sobre R, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más fácil de hacer? Vamos a usar una formulita directamente, pero si alguien quiere entender de dónde sale la formulita, ¿qué hay que hacer? Y lo más fácil es lo que se llama inversión causal. Pienso que I ahora es mi entrada, entonces se me invierte la flecha. Esta flecha ahora tiene que ir para aquel lado. Esto que es I es G por U. Entonces U es I sobre G. Entonces si voy para el otro lado me queda acá 1 sobre GP. Voy para el otro lado. Acá me queda de la misma forma 1 sobre C. Vuelvo acá. Y ahora si E es R menos esto, quiere decir que esto que está acá es la suma de estas dos cosas. Porque tengo que pasar este sumando para el otro lado, por así decir. Entonces me va a quedar un más acá, un más acá, y esto va a salir para allá. Y entonces voy a poder escribir, lo voy a escribir acá, R, no escribo los paréntesis de S, R es igual a, por el camino de arriba es 1 sobre C por 1 sobre GP por I, 1 sobre C por 1 sobre GP por I. Y por el lado de abajo es más GS por I. Más GS por I. O sea que puedo sacar factor común I. Ahora borro este I que me quedó acá. Y ahora puedo hacer I sobre R. ¿Está bien? Y me queda, a ver, I sobre R es igual a 1 sobre 1 sobre C por GP más GS. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hago? Multiplico arriba y abajo por C por GP. ¿Sí? Y me queda esto de acá. ¿Está bien? Claro, sí. Esa es la forma más fácil de ver de dónde sale esta formulita, digamos. Hacer esta inversión causal entre la salida y la entrada
y obtengo eso de la manera más... Igual ustedes ya se lo van a saber porque ahora enseguida les voy a dar la receta para no tener que hacer esto. ¿Mm? Y es lo siguiente. ¿Mm? Fíjense, esto sirve para cualquier lazo. La transferencia, si yo observo que tengo un lazo, lo que tengo que buscar primero es las transferencias del camino causal directo entre la entrada y la salida. ¿Cuál es el camino causal? O sea, causal quiere decir que sigue la flecha. Directo entre la entrada y la salida. Yo acá tengo un lazo simple, ¿no? Si tengo un lazo más complicado, no vale esto. Esto es para cualquier lazo simple. Voy desde acá hasta acá. Ese es el camino causal directo entre la entrada y la salida. Este, le voy a ver. Camino directo. ¿Mm? Entonces, cuando voy así, paso por C y por GP. Entonces me va a quedar la transferencia C por GP dividido 1 más y el producto de todas las transferencias del lazo. Y así encuentro para cualquier lazo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Esto lo tienen que tener recontra sabido porque lo van a usar y no pueden perder tiempo con esto. ¿Está bien? Ejemplo. Tenemos el mismo lazo, pero ahora quiero la transferencia entre R y U. Si mi entrada es R y mi salida es U, también hay un lazo simple. Lo que cambia es que ahora en la realimentación tengo a GS y a GP en vez de tener solo a GS. ¿Está bien? Entonces, voy a hallar esta primero, la 1. Bueno, camino causal directo entre la entrada y la salida. Llegué. De R hasta U me pide. ¿Está bien? Estoy haciendo esta. ¿Mm? Paso por C. Entonces me va a quedar C sobre 1 más todas las que participan del lazo. C por GP por GS. ¿Está bien? Esa es la 1. Vamos a hacer la 2. A ver, la hago con rojo. ¿Mm? Entre R y E. Este es el camino causal directo entre R y E. 2. ¿Por dónde pasa? Por un 1. O sea, no pasa por ninguna transferencia, pasa por una identidad. Dividido 1 más todas las transferencias que participan del lazo. Y así obtengo rápidamente cualquier transferencia que yo pida a partir de un lazo simple. ¿Está bien? Esto lo tienen que recontra saber, lo tienen que hacer en un instante. Bien. Y acá está la solución, que es lo que yo escribí recién acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Es bastante fácil, ¿no? Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que esto vale cuando uno identifica un lazo. ¿Y cómo identifica un lazo? Hay un solo sumador y el sumador tiene una única salida, obvio, si no, no sería un sumador. Y todo lo demás, la salida puede estar en cualquier lado, pero de la salida del sumador llegás a una entrada a entrar al sumador restando, pasando por algunas transferencias. Así se identifica un lazo simple para el cual vale esta formulita. Bien, seguimos adelante. ¿Qué pasa cuando tenemos más entradas o más complicado, como algo como esto? Fíjense que esencialmente tenemos el mismo lazo de antes, pero acá en vez de tener una conexión directa hay un sumador y entra una perturbación, pero que es una transferencia por otra entrada. Entonces, fíjense, si yo quiero cualquier transferencia entre R y alguna salida, no puedo pedir transferencia entre R y Q, por ejemplo, porque voy en contra de la flecha. Eso no está permitido en este diagrama. ¿Está bien? Pero
entre R y E, entre R y U, entre R y Y, es lo mismo de antes, porque para hacer esa transferencia tengo que pasivar P, y si pasivo P me queda exactamente igual que antes el diagrama. Ahora, ¿qué pasa si quiero una transferencia, como dice acá, entre P y la salida? Bueno, veo que es la cascada de W por lo que se obtiene entrando desde Q y saliendo por acá. Y fíjense que cuando yo pasivo R, este menos que está acá es lo mismo que acá poner un más y ponerlo acá al menos, porque R está pasivada. Lo voy a hacer así. Pasivo R, y este menos se lo puedo achacar, por así decir, a esta señal de acá. ¿Está bien? Y lo que me queda es un lazo desde Q hasta I. ¿Y cuál es el camino causal directo desde Q hasta I? Y es este. ¿Está bien? Camino directo. Q, I. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la transferencia entre Q y la salida? Es GP sobre 1 más todo lo que participa del lazo. ¿Está bien? Que es C por GP por GS. Esa es la transferencia entre Q y la salida, o sea, I sobre Q. Pero yo quiero entre I y P. Entonces hago esto, es I sobre Q por Q sobre P. Y Q sobre P es W. Y ya la obtengo. Esta es la que les comenté recién. Y esta es la que me piden. ¿Está? Sí. ¿Se entendió? Entonces, reconociendo lazos y cascadas, puedo obtener de manera rápida las transferencias de esquemas más complicados que solo el lazo simple. ¿Está bien? Consulta, ¿qué pasaría si esto en vez de un menos fuera un más? Resulta 1 menos abajo en el denominador. Claro, porque es lo mismo que, por así decir, achacarle el signo a alguna de las transferencias y dejar un menos acá. Que yo acá tengo un más es lo mismo que acá en vez de GS dijera menos GS y acá un menos. O sea, menos con menos se cancela y me queda un más. Claro. Pero cuando tengo acá el menos ya sé cómo hacerlo. Entonces lo que va a pasar es lo que dijo el compañero, que en vez de 1 más me va a quedar 1 menos en el denominador. Pero también lo que les quiero transmitir es que lo pueden hacer con el conocimiento, rebuscándoselas, del lazo de realimentación negativa, aunque la realimentación sea positiva, ¿se entiende? Claro. Bien. Seguimos. ¿Y si fuera en tiempo discreto, en vez de en tiempo continuo? ¿Cambiaría algo? Y no cambiaría nada. Lo único que cambia es que adentro del paréntesis hay una Z en vez de haber una S. Pero es todo exactamente igual. O sea que lo mismo que todo el tiempo se los estuve mostrando en tiempo continuo, lo pueden ver en tiempo discreto. Es exactamente, o sea, las ecuaciones que hay que usar son exactamente las mismas. La única precaución que la variable Z en vez de S. ¿Está bien? Bueno. Mucho más no hay para ver para cuando todo está como modelo externo, o sea, como función transferencia. Ahora, ¿qué pasa si las cosas o algunas de las cosas están en forma de ecuaciones de estado y ecuación de salida? Podemos tener algo como esto. Tenemos un lazo de realimentación, pero ahora tanto la planta como el controlador están descriptos por ecuaciones de estado y ecuaciones de salida. ¿Está bien? Entonces acá hay que tener un poco de paciencia porque la cosa es bastante fácil, pero hay que prestar atención. Y lo peor que pueden hacer en el parcial es largarse a escribir
sin entender del todo lo que están empezando a escribir. Entonces yo les digo, por ejemplo, si yo les digo que la planta está descripta como ecuaciones de estado y ecuación de salida, esta I, ¿quién es en función de las variables que están acá adentro? La ecuación de salida. Sí, pero ¿cómo se llama? IP, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La salida de observar este esquema, yo observo que la salida de mi lazo es la salida de la planta. ¿Sí? Porque tengo este punto acá. ¿Sí? Les puede parecer obvio a alguno, pero ahora van a ver a qué apunto con esto. Ahora, U es la entrada de la planta, esta de acá, U, se llama igual. Pero ¿cuál es la salida del controlador? Y C. Se llama IC. Que igual a U. Quiere decir que U tiene que ser igual. U es igual a IC. Porque la salida del controlador es IC y la salida del controlador es la entrada de la planta según el esquema. ¿Está bien? Sí. A su vez, el error es la entrada del controlador. Acá ya está puesto como, en vez de decir A por X más B por U, acá ya dice E, porque es la entrada del controlador. ¿Está bien? Sí. Y E es R menos I. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá hay un sumador y eso es lo que me indica. Lo voy a escribir acá. E es R menos I. Bien, entonces, lo primero que les digo, que está escrito ahí, dice, ojo, R, Y, E, U pueden ser vectores. No son escalares necesariamente en este esquema. Entonces, para que esto sea coherente, la dimensión del vector U tiene que ser igual a la dimensión del vector YC. Si no, no podría tener esta igualdad, ¿verdad? Y estas tres dimensiones tienen que ser las mismas porque si no, no podría hacer estas operaciones. ¿Se entiende a lo que apunto? ¿Mm? Sí. Profe, Sí. una consulta. O sea, si uno envía desde la salida un vector que al restarlo con R te da el vector de error. Entonces se estarían mandando varias señales en simultáneo sobre la misma línea. Claro, acá yo no tengo un solo lazo. Si bien está escrito como un solo lazo, en realidad está muy bien la pregunta, tengo varios lazos en simultáneo. Claro, pero no están superpuestos en un mismo hilo, digo, en un mismo cable. La ¿No están señal. superpuestos en un mismo qué, perdón? Que no están superpuestos en un mismo conductor, la señal. O sea No que te como entiendo usted, esa palabra. ¿No están superpuestos en un mismo qué? si no están o sea, sobre la misma línea donde se envía la señal. La retroalimentación, no están las señales superpuestas, se envían sobre líneas distintas. Ah, claro, no, exactamente. No es que están superpuestas, sino que esto en realidad no tiene una sola señal, sino que tiene cada una de las componentes del vector Y. O sea que ahí el canal sería un bus. Podés pensarlo así, pero van todas, ¿eh? No es que se elige de a una. Ah, buena pregunta. Bueno, ¿Saben? Bien, entonces una pregunta es, si el estado de mi planta es XP y el estado de mi controlador es XC, ¿cuál es el estado? O sea, ¿qué componentes tiene el vector de estado de todo el lazo, de todo este sistema? Y tiene todos. El vector de estado del sistema realimentado va a tener los estados de la planta y los estados del controlador apilados como un vector de más componentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo una planta de segundo orden y un controlador de primer orden, voy a tener XP un vector de dos componentes, XC un escalar, pero X va a ser de tres componentes. ¿Está bien?
Está bien. Entonces, ¿y si yo ahora quiero describir todo este sistema en la forma de ecuaciones de estado y ecuaciones de salida? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo es la forma de las ecuaciones de estado? Es la derivada del vector de estado, x punto, es igual a por x más b por u. Pero u, ¿quién es? Es la entrada del sistema. Y acá no es este u no es la entrada de todo el sistema, es la entrada de mi planta únicamente. Es una variable interna ahora del todo el sistema. La entrada de mi sistema cambió, no es u ahora, es r. Entonces la forma que va a tener las ecuaciones de estado va a ser este x que está acá, x punto igual a una matriz A que tendremos que encontrar, por x más una matriz B que tendremos que encontrar. ¿Y cuál es la entrada? R. ¿Está bien? Estas serían las ecuaciones de estado de todo el sistema, que es lo que me va a interesar encontrar. Y la ecuación de salida, ¿cómo va a ser? Y igual a C por X, que tendré que hallar, más un D por R. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo haríamos esto. ¿Mm? ¿Está claro cómo se identifican los estados de todo el sistema y cuál es la verdadera entrada? ¿Bien? Sí. Seguimos. Entonces, bueno, ¿quién es X punto? Si quiero encontrar las ecuaciones de estado. Y va a ser XP punto apilado con XC punto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Y entonces tengo que escribir, bueno, a ver, ¿quién es XP punto? Acá está. AP por XP más BP por U. Pero ¿cuál es el problema? Esta no es la ecuación, no está en esta forma. Porque XP es parte de X, y está bien, pero U no es ni parte de X ni es R. Es una variable interna ahora. Entonces, U, ¿quién es? U es IC. ¿IC quién es? CC por XC, perfecto. XC sí es parte de X. Más DC por E. Uy, E tampoco es ni estado ni entrada. Entonces, ¿E quién es? Acá está, R menos I. R es entrada, bien. I, uy, tengo que ver, ¿quién es I? Y así. ¿Está bien? ¿Se entiende todo lo que tengo que ir haciendo? Tengo que ir eliminando las variables internas hasta que me queden solo estados X o entrada R. ¿Está? Eso es lo que está hecho acá. Esta ecuación sale de la planta, pero U es variable interna. U en realidad es CC por XC más DC por E. Entonces ahora reemplazo E por R menos I, pero esto es I. I es IP es igual a CP por XP según las ecuaciones que tenía ahí. ¿Está bien? Y voy reemplazando hasta que me queda la derivada de una parte de mi vector de estado en función de estados del sistema y de la entrada. Únicamente de eso. Otra cosa no puedo aceptar como parte de las ecuaciones de estado. Cualquiera de estas es una ecuación, bueno, esta ya está, ¿no? Acá lo único que hice fue reordenar. Pero esta es una ecuación que tiene una variable intermedia, no está en la forma de la ecuación de estado. ¿Está bien? Bien. Hago lo mismo para el controlador, los estados del controlador. Bien. Obtengo. Y lo que me queda hacer ahora es apilar XP punto con XC punto para obtener X punto. Y eso está hecho acá. Y lo que podría hacer ahora es escribirlo en forma matricial. Esto es exactamente lo que está acá. Fíjense que puedo partir la matriz A en submatrices. Esta que corresponde a la planta. Esta que corresponde
para los estados de la planta derivados se corresponde a cómo entra el controlador. Acá. Perdón. Y a ver, esta está acá y esta, vamos a hacer otro color. Está acá. ¿Se entiende? Y lo que afecta a R, tengo BP por DC para los estados derivados de la planta y BC por R para los estados derivados del controlador. ¿Bien? Entonces acá obtengo la descripción en ecuaciones de estado y hasta ahora ecuaciones de estado, ¿no? Me falta la ecuación de salida, que acá está. Fíjense que IP, que es mi verdadera salida, es CP por XP. Pero la matriz C del sistema va multiplicada por todo el estado X, no solo por los estados. Entonces la tengo que escribir de esta forma. Esta es mi matriz C. Es la que está acá. Y esta es la descripción, ahora sí, en ecuaciones de estado y ecuación de salida de todo el sistema. Entonces acá veo que si yo tengo de datos solamente la planta, todos los sub P serían los de la planta, puedo lograr una matriz A completamente distinta para mi sistema realimentado si diseño el controlador adecuadamente. Pero claro, esto es un lío. ¿Cómo sé si puedo poner, qué sé yo, la matriz A que yo quiera? Dependerá de cuántas entradas tiene mi planta, cómo hago el controlador, etcétera. Bueno, algo de eso vamos a ver ahora. O sea, consulta. Sí. ¿Por qué la planta no tiene transferencia directa? ¿Eso es simplemente por una cuestión de cómo está hecho? Ahí les respondo. Es buena la pregunta. Mirá, te voy a mostrar. Si nadie lo preguntaba, pasa, no me iba a detener a explicarlo, pero fíjense lo que sucede si uno le pone acá una transferencia directa. Para calcular I, instantáneamente va a haber un más D sub P por U. Quiere decir que si el U varía instantáneamente a través de la D por U, que acá no está, lo voy a escribir para simplemente más D P por U, se genera algo instantáneo acá. Pero si a su vez esto tiene una transferencia directa del error, quiere decir que un cambio instantáneo acá genera un cambio instantáneo acá a través de esto. ¿Sí? A su vez un cambio instantáneo acá puede venir generado por un cambio instantáneo acá. Entonces fíjate, si uno genera un cambio y se genera un cambio instantáneo acá, se genera acá, pero también se genera acá y se arma lo que se conoce como lazo algebraico, que quiere decir que para yo saber cuánto vale esto, tengo que saber cuánto vale esto en el mismo instante. ¿Está bien? Entonces, Okay. Bueno, eso es un problema numérico y podría estar mal condicionado, o sea, podría ese lazo algebraico no tener solución y te genera un modelo que es inconsistente matemáticamente. Así que no lo ponemos y nos ahorramos ese inconveniente. Profe, una pregunta. Sí. ¿No podría llegar a ser un poco más sencillo si nosotros tratamos de escribir la ecuación de estado como función de transferencia y lo trabajamos antes? Sí, podría ser más sencillo, pero si vos haces eso, perdés, en principio, los estados XP y XC. Los estados que te van a resultar son los que salgan de usar una forma canónica o algo así. ¿Está bien? No necesariamente van a coincidir con estos XP y XC que los tenemos identificados acá. Sí, bueno, en tal caso habría que escribir, sustituirlos por lo que realmente son, para no estar metiendo variable interna.
Sí, pero ahí te puede quedar un cambio de variable complicado, dependiendo cómo esté descrito esto inicialmente. Está bien, es un depende. No, listo. Ok. Bueno, entonces este caso general donde pusimos el controlador y la planta en una forma general y obtuvimos las ecuaciones de estado del sistema completo, o sea, realimentado, nos permite calcular las matrices A, B, C del sistema realimentado, pero es difícil ver ahí qué controlador podríamos necesitar para algún objetivo dado, porque son complicadas, o sea, involucran muchas cosas esas ecuaciones. Ahora, con algunos esquemas más sencillos, como por ejemplo usar la forma canónica de controlabilidad para describir algunas cosas, nos vamos a dar cuenta más fácil. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primer caso, bien sencillo, y termino la clase luego de esto. Lo que se conoce como realimentación estática de salida. ¿Está bien? La planta, las salidas de la planta, se las pasan por ganancias, se genera así la señal esta, se le resta las referencias y se generan las entradas. Y fíjense que estoy hablando en plural porque pueden ser vectores. Ahora bien, esta señal tiene la misma dimensión que esta y que esta, pero esta no necesariamente tiene la misma dimensión que I, porque esta puede ser una matriz que no sea cuadrada. K puede ser una matriz que no sea cuadrada. Entonces, las dimensiones de la cantidad de entradas que yo tenga no tienen por qué ser iguales a la cantidad de salidas. Bien. ¿Está bien? Ahora yo pregunto, ¿cuál es el estado de todo el sistema? Bueno, justamente como el controlador es estático, son ganancias, no agrega dinámica, o sea, no tiene integradores adentro, ni derivadores, no agrega nuevos estados. Entonces el estado del sistema puede coincidir, o sea, lo puedo tomar como el estado de mi planta X. ¿Está bien? Bien, continúo. Entonces, ¿cómo obtengo las ecuaciones del sistema realimentado? De esta forma. Como hicimos antes, pero ahora simplemente reemplazamos U por R menos K por I y I por C por X. Bueno, en el caso de una entrada y una salida, K es un escalar. Vamos a ver ese caso rápidamente y terminamos. Si yo tomo para la planta la forma canónica de controlabilidad, que ya la conocen, me quedaría, esta sería mi planta, esto es la planta. Bien, a lazo cerrado tengo esto reemplazando como dije, y lo que va a suceder cuando escriba las ecuaciones es esto. Fíjense que reemplazo acá U por R menos K por C0 por X1, menos K por C1 por X2. Y eso me afecta directamente a cada uno de estos coeficientes. Cuando saque factor común X1 me va a quedar menos A0 menos K por C0. Y así sucesivamente. Y eso es lo que está escrito acá. Más R queda ahí. Fíjense que cuando usé la forma canónica de controlabilidad para representar la planta y tenía realimentación estática de salida, lo que me queda para el sistema completo sigue estando en forma canónica de controlabilidad. No cambió eso. Lo que cambió son estos coeficientes, que están afectados por la ecuación los coeficientes de la ecuación de salida, que no cambiaron tampoco, y la ganancia del controlador. ¿Está bien? Pero fíjense que todos los coeficientes se afectan
en la misma forma, dependiendo del coeficiente de la ecuación de salida, y tengo un único parámetro para ajustar si quisiera tener un controlador aceptable, que es K. ¿Está bien? Entonces, si recuerdan, ¿qué eran estos coeficientes en la forma canónica de controlabilidad? Son los coeficientes de la ecuación característica y por lo tanto me van a definir cuáles van a ser los autovalores de la matriz A y por lo tanto el comportamiento transitorio del sistema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero modificar el comportamiento del sistema de esta forma, lo puedo hacer de manera muy restringida porque tengo un solo parámetro para ajustar. ¿Está bien? Bueno. Cortamos acá por hoy y seguimos el viernes. ¿Está bien? Pueden intentar hacer el primer ejercicio de la práctica, del apunte, donde pueden ya ir practicando todas estas cuestiones de hacer las ecuaciones, ver cómo se describe como ecuación de estado, etc. Bueno, muchas gracias. Muchas ¿Alguna gracias, pregunta? Gracias a vos. Sí, Hernán, No, te quería hacer particularmente. una pregunta. Pero bueno, Realmente ahí lo vemos en modelos internos, pero si yo eso lo quisiera pasar a diagrama de bloque, sería como tener, como entradas tengo y salidas tengo, sería una cosa así. Claro, algo así. Uy, ahí veo que mi No tengo imagen un se único quedó... diagrama de bloque, tengo un montón. se quedó congelado. Perdón, ¿podés repetir? Sí, ahí estoy viendo si lo puedo solucionar. O sea, no tengo un único diagrama de bloque, sería como tener varios diagramas de bloque, así, uno para cada entrada y para cada salida.